El que fuera dueño de Mexicana de Aviación, el que la llevó a la quiebra esta empresa, dejando a miles de personas en el desamparo, pues se le seguía un proceso penal y en el último día de la administración de Enrique Peña Nieto se le perdonó. Desde entonces es prófugo de la justicia y está en espera en Estados Unidos de que se le tramite una solicitud de asilo que hizo él a partir de que huyó de México. Los tribunales en México le siguen causas, pero no está claro si el haberse desistido de las órdenes de aprehensión que tenía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, no está claro si este personaje pues está siendo perseguido por la Fiscalía General de la República en México. Él fue un hombre muy cercano a Vicente Fox Quesada, debe ser un hombre muy cercano. Todavía, aunque usted no lo crea, es dueño de muchas empresas mexicanas, de una cadena hotelera, y pues es un personaje que se codeó con la élite del panismo y que a quien la élite del panismo le entregó esta empresa mexicana de aviación, y en este mismo periodo, con estos mismos personajes en el poder, se encargó de darle básicamente en la torre. Apenas recientemente, no es tan reciente, pero en 2014, ya en teoría prófugo de la justicia, se le tomaron imágenes en Nueva York, pero en realidad se supone que se encuentra allá en Estados Unidos y que ha estado tramitando una visa, pero se desconoce si este señor va a pagar por la destrucción de Mexicana de Aviación, esta empresa que fue de los mexicanos. Se le acusa de fraude financiero relacionado con la administración de Mexicana de Aviación, pero no es posible realmente saber si pues la Fiscalía lo está siguiendo, si no lo está siguiendo, si se ha solicitado su extradición. Esa información al menos no está disponible. Hasta 2023, en 2023, se supo que el juez décimo de distrito de procesos penales federales le dio un revés a la entonces administración de Enrique Peña Nieto, supuestamente para cancelar las órdenes de aprehensión. El caso es que con argucias legales y recurriendo, ya sabe usted, a la cantidad de amparos que protegen a infinidad de sujetos e infinidad de acciones en este país, con amparos y demás, este hombre realmente ha llevado su vida pues en libertad. En Estados Unidos no está detenido y hasta donde se sabe, no sé, al menos yo desconozco si este personaje ya fue solicitada su aprehensión, si está siendo solicitada su aprehensión. Hay distintas versiones con respecto a él mismo, con respecto a Gastón Azcárragas. Lo que se sabe de cierto es que está en Estados Unidos y que está a disposición de las autoridades estadounidenses, pero se desconoce si es requerido en México, si está amparado en México, si la Fiscalía le ha pedido a las autoridades de Estados Unidos que lo entreguen. Toda esa información pues está en ese limbo de amparos, órdenes de aprehensión, amparos, desistimientos y demás, pues que son básicamente, para no enredarlo a usted que lo sabe también, son los mecanismos que utiliza la gente que tiene poder, pues para mantenerse en libertad, si no existe la voluntad real de ir por ellos. Pero, pues bueno, la aerolínea ha despegado el día de hoy. Lástima que él no fue
pues detenido para que pague por el fraude financiero que cometió y que dejó a los mexicanos sin esta aerolínea. Un fraude que es muy sospechoso porque se da en vinculación con este tipo de personajes como el que está usted viendo en la fotografía y como su antecesor, Vicente Fox Quesada. El primer trayecto de Mexicana iba a Tulum, pero tuvo que aterrizar en el aeropuerto, fue desviado hacia Mérida por un banco de niebla que impidió que la aeronave llegara a su destino a la hora prevista. Es el viaje inaugural que vimos hace unos momentos. Había en internet, en las redes sociales, circularon toda esta cantidad de versiones de que estaba tirando gasolina, de que era ineficiencia de los pilotos, era ineficiencia de la aerolínea, de que era el vuelo más largo de la historia, porque no, la realidad es que como sucede seguido en muchas partes de México y del mundo, había un banco de niebla que no hizo posible que aterrizara, aterrizó, estaba programado para las 9:20 horas, se informó a los pasajeros que tenía que aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Mérida. Ahí aterrizó a las 10:30 hasta que hubo condiciones para que pudiera retomar el vuelo hacia Tulum. Finalmente lo hizo 2 horas después y pudo llegar a su destino en este que se fue el vuelo inaugural que usted está viendo. Es Mexicana de Aviación, una empresa que perteneció a los mexicanos, que fue mal vendida por los gobiernos del PAN, que luego la utilizó quien la compró para hacer un fraude financiero de acuerdo con las autoridades. Después le perdonaron ese fraude financiero, pero ahora está pidiendo asilo político este mismo personaje, Gastón Azcárraga, allá en Estados Unidos. Y el presidente amplió mucho sobre esto el día de hoy y vale la pena porque hace un resumen de lo que él llama este grupo de saqueadores, un grupo de ladrones que desde el gobierno y desde el sector privado pues son autores de saqueo de bienes nacionales como Mexicana de Aviación, pero también están relacionados con fraudes electorales, es decir, esta élite que ha estado en poder, que estuvo en el poder durante tantas décadas. Y hoy es generoso el presidente al hablar sobre el tema, dice que no solamente saquearon bienes nacionales, sino que organizaron fraudes electorales, desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, al menos, y en especial con énfasis importante en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. México fue víctima de un gran atraco, dijo, el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. Fue un gran atraco, empezó desde Miguel de la Madrid Hurtado, mucho Hurtado y poco de la Madrid. Es lo que se decía al menos en su tiempo. Vamos a escuchar porque creo que vale mucho la pena este resumen que hace a propósito justo de Gastón Azcárraga y de Mexicana de Aviación y pues ya saben ustedes de todo lo que ha habido en estos años. Vamos y regresamos. Miren, es muy importante el día de hoy porque se vuelve a funcionar Mexicana, vuelve a volar Mexicana. Todo esto está lleno de historias y implica también que estamos en una etapa nueva, sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes no vivieron el periodo de inicio
del neoliberalismo o neoporfirismo. El Estado mexicano tenía muchas empresas públicas. Para decirlo con más claridad, el pueblo tenía muchas empresas y de repente llegan nuevos gobernantes con la idea de que esas empresas públicas tenían que pasar a manos de particulares, todas esas empresas públicas. Y se lleva a cabo un gran fraude. Claro que para llevar a cabo ese traslado de empresas públicas a manos de particulares, engañaron mucho diciendo que no funcionaban las empresas públicas, que qué barbaridad, no se podía hablar por teléfono porque fallaba muchísimo, no se podía viajar en avión porque nunca salían a tiempo los aviones de Mexicana o de Aeroméxico. Desde luego nunca llegaban a tiempo los trenes. Pero además había mucha corrupción en todas esas empresas, cosa que era cierta. Entonces, todo eso lo aprovecharon, toda esa propaganda, para llevar a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. Fue un gran atraco. ¿Quiénes se quedaron con todas esas empresas? Los gobernantes o los amigos cercanos a los gobernantes. ¿Y cuánto pagaron por esas empresas? Porque se habló de que con lo obtenido con la venta de esas empresas se iba a beneficiar al pueblo. Pues prácticamente no se obtuvo nada, porque se remataron. Si una empresa valía 1,000 millones, la vendían en abonos en 50. A los amigos o a prestanombres. Eso sucedió desde el gobierno de Miguel de la Madrid, pero se intensificó ese remate con Salinas de Gortari. Él fue el que entregó más empresas y todo lo hacían legal, aparentaban subastas, a ver quién da más, pero ya de antemano se sabía quién se iba a quedar con un banco, quién se iba a quedar con una empresa. Por ejemplo, se quedó con Teléfonos de México
Carlos Slim, pero como ambicionaba Teléfonos de México, Roberto Hernández, y se molestó mucho porque no le correspondió a él Teléfonos de México. A él le dieron Banamex, pero no crean que se lo dieron así, a ti te toca. No, simularon una licitación y a él le correspondió Banamex. Luego negociaron con otro grupo, con otras personas, para entregar Bancomer, y resultó que el que obtuvo casualmente el segundo lugar en Banamex fue al que le dieron Bancomer. Pero ya habían negociado también a quién le iban a entregar Vital, y el que quedó en segundo lugar cuando entregaron Bancomer, a ese le tocó Vital. Y así en un año entregaron como 20 bancos a sus cercanos o a sus allegados. De esa manera, pues se entregaron las líneas aéreas.